Bueno, vamos empezando. Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la red PPAL, le deseamos la bienvenida a este evento. Para las y los que no son familiares de nuestra red PPAL, es la Red Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina. Es una red de investigadores e instituciones latinoamericanas que se dedican al estudio de las políticas públicas dedicadas al campo, al sector rural y a la agricultura. Red de instituciones latinoamericanas apoyadas por el CIRAD, el Centro Francés de Cooperación Internacional para el Desarrollo Agrícola. Yo soy Frédéric Goulet, investigador del CIRAD y en Francia y del CIMIT en México, y con mi colega Katia Grisa, profesora e investigadora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil. Con todo el equipo que organizó ese evento, de nuevo les deseamos la bienvenida e bem-vindos aos colegas do Brasil que vão fazer o esforço de participar nesse evento en espanhol. Então, bem-vindos. Entonces, este evento es la primera escuela virtual, la llamamos así, de la red PPAL, un evento que queremos hacerlo de forma anual, 4 días de esta semana, con 4 seminarios temáticos bajo la cúpula general de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030, con la idea de estudiar un poco cómo los estados, las políticas públicas van manejando, se van alineando con esos objetivos definidos a nivel internacional. Una temática general y 4 días con 4 temáticas distintas. Hoy hablaremos de sistemas agroalimentarios sostenibles, mañana hablaremos de producción y desarrollo sostenible, el jueves 30 de marzo hablaremos de desarrollo dispar y conservación de la naturaleza, y este viernes, para terminar, hablaremos de gobernanza y coordinación de actores. Tuvimos muchos inscritos para esa serie de eventos, más de 700 participantes. Tal vez no todos están, tal vez estaremos limitados un poco por la tecnología y lo que nos permite el Zoom, pero nos perdonarán, me imagino, si hay limitaciones con esos aspectos tecnológicos. Así que bueno, muy bienvenidos otra vez. En el chat del evento, Andrea Gómez, nuestra colaboradora que maneja el tema de comunicación, les compartirá los links del sitio web de la red PPAL y de las redes sociales para que nos puedan acompañar en este evento y para las próximas oportunidades de otros eventos que estaremos organizando en los próximos meses y próximos años. Así que bueno, muchas gracias por su atención y le paso la palabra a mi querida compañera Katia Grisa. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sean todos bienvenidos aquí en la primera escuela. Hoy yo voy a coordinar moderar la primera clase que tiene como tema justamente sistemas alimentarios sostenibles. Y aquí vamos a hablar hoy sobre algunos ODS muy involucrados con el tema del hambre, de producción y consumo sostenibles, de reducción de las desigualdades, equidad de género y algunos retos de todos estos temas y cuestiones para la América Latina y Caribe. Para esta clase de hoy tenemos con mucha alegría recibir 2 convidados, el profesor Graziano da Silva y también la profesora Charline Curiel. El profesor Graziano da Silva, que es el director del Instituto Hambre Cero, que ha sido el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, durante los años 2012 y 2019. También ha sido director regional para la América Latina, director regional de la FAO en 2006-2011. También ha sido ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre en Brasil durante el primer gobierno Lula, cuando ha coordinado la elaboración y la implementación del programa Hambre Cero en Brasil. También es importante decir que es un
de los principales investigadores sobre agricultura y alimentación que tenemos en Brasil. Entonces, para nosotros es un placer y un honor recibirte, profesor Graciano. Y también la profesora Charline Curiel, que es docente de la licenciatura en Antropología Social y en los programas de maestría en Sociología del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y es también profesora invitada en el programa de maestría en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social Pacífico Sur. Y la profesora realiza investigaciones en el campo de la antropología de la alimentación, abordando este tema en ámbito urbano, de las prácticas y hábitos de producción alimentario. También estudia el vínculo histórico entre las mujeres, las cocinas y la alimentación. Entonces, muchas gracias también, profesora Charline. Es un placer para nosotros. Y la dinámica de la clase es un poco, cada invitado, cada profesor tendrá cerca de 30 minutos para su presentación, y después seguimos el debate a partir de cuestiones en el chat. Entonces, todos ustedes están invitados para escribir sus comentarios y cuestiones que después vamos a pasar para los profesores invitados. Bueno, yo paso entonces la palabra para el profesor Graciano. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Yo empezaría por decir que ustedes van a ver que centré mi presentación sobre el tema del hambre cero, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Cuando hablé por primera vez con la profesora Grisa, la idea era hacer una presentación de los ODS y el cumplimiento de ellos. Y solo me di cuenta que habían cambiado el enfoque cuando recibí la invitación, el link hoy día. Así que voy a centrarme, aunque vamos a abordar algunos temas. Yo empezaría diciendo que lo que tenemos... ¿Puedes? Siguiente, por favor. Siguiente slide. Lo que tenemos hoy día, los 17 de desarrollo sostenible, viene de una herencia anterior de los objetivos de desarrollo del milenio, que vigoraron hasta 2015. Y en ese objetivo del milenio, que era mucho menos abrangente, por ejemplo, no se planteaba el fin de la pobreza, ni la erradicación del hambre, sino que la reducción a la mitad, ¿no? El tema es que hasta 2015, cuando se acordó los objetivos de desarrollo sostenible, el mundo caminaba en una dirección que permitía soñar, aspirar que llegaríamos a la erradicación de la pobreza y del hambre completa, ¿no? El progreso, sobre todo de regiones como Latinoamérica, permitían decir eso. Hubo un cambio radical, drástico, a partir de 2015, justamente cuando todos se pusieron de acuerdo que habría que erradicar la pobreza y el hambre. Hubo un efecto económico, una crisis económica casi permanente, que hizo con que se diera marcha atrás en los progresos alcanzados. Entonces, voy a mostrarle un panorámico general de sus objetivos. El próximo slide, por favor. Retratado por la CEPAL. Yo presento después, recomiendo 3 bibliografías básicas que monté esa presentación, que les permitirán profundizar el tema. Como pueden ver, aquí está en naranjo, un amarillo un poco fuerte aquí, el
a tendencia correcta, pero insuficiente. Y el verde, los que van en dirección a alcanzar la meta establecida. Y por el otro lado, el que está en rojo, que va en dirección contraria. Y usted va a notar que los 4 primeros objetivos, sobre todo los 2 primeros, que yo creo que son como el motor de todos los demás, la erradicación. Si no se alcanza a erradicar la miseria, la pobreza extrema y el hambre, no se alcanzarán ni uno de los otros. Eso es la idea central de esos 17. Entonces vean que los colores verdes aparecen sobre todo a partir de 3. Salud, educación y otros. Pero los 2 primeros estamos muy mal. Siguiente, por favor. Y cuando uno se desglosa, aquí no les pido que lean, será imposible, pero vean el color, cada uno de sus indicadores tiene, cada uno de sus objetivos, perdón, tiene una serie de indicadores. Va a ver en la última columna a la derecha que los indicadores en su gran mayoría están en rojo. O sea, no solamente no se va a alcanzar, pero que marcha en dirección opuesta. Aumenta la pobreza, aumenta el hambre, ¿no? Como indicadores básicos. Y los que son verdes son los que, digamos, están para el lado del desarrollo agrícola. Casi todos. Y eso es interesante, porque hay un vínculo que persiste y que viene de esa tradición agraria, yo diría, de encarar el hambre como un tema de falta de alimentos. Entonces, toda vez que se trata del hambre, se trata del desarrollo agrícola. Y eso también contaminó el debate del objetivo hambre cero, pensando que un desarrollo agrícola posibilitaría mejorar el hambre. Desafortunadamente no es así más. El tema del hambre en el mundo no es que faltan alimentos. Hay pocas partes, pocos países, algunos en África subsahariana, que eso aún es verdad, o sea que el hambre es un problema de falta de alimentos. La gran mayoría falta plata, falta poder adquisitivo, falta dinero para que se pueda comprar los alimentos. Hay un exceso, tal vez, de alimentos. Podemos seguir, por favor. Aquí un resumen hecho por el comunicado del secretario general de Naciones Unidas sobre el progreso del objetivo número 2. Pueden ver que se destacan los conflictos, la COVID, el cambio climático y las crecientes desigualdades como las razones para que haya un retroceso en marcha en la seguridad alimentaria en el mundo. Claro, eso es un panorama global, mundial. El tema de los conflictos no se aplica a la región. Sí, el tema de la COVID, América Latina ha sido la región más impactada por la COVID. Proporcionalmente, el número de muertos en América Latina es mucho mayor que en otras partes del mundo. Y un impacto relativo del cambio climático, sobre todo en la costa pacífica, más que en la costa atlántica. También destaco el tema del aumento de los precios de los alimentos. A la derecha arriba del cuadro, 47% de los países tuvieron un impacto muy fuerte de los precios de los alimentos en los últimos años, ¿no? Y la crisis
provocada, acentuada por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania en verdad afecta la región no por los precios de los productos, aunque hay una contaminación por ser en commodities del precio del trigo, porque el trigo nuestro no viene de Ucrania, viene básicamente de Canadá y Argentina, pero los fertilizantes sí es lo que han provocado un aumento del costo de producción e impacto en los precios de los alimentos. Siguiente, por favor. En resumen, vamos en 4 años perdidos en retroceso de lo que habíamos, y el aumento de la inflación hace con que las perspectivas de mejorar la seguridad alimentaria sean cada vez mejores. Siguiente, por favor. La recuperación económica, que es otro de los temas fundamentales. En nuestra región, América Latina y Caribe, el hambre depende fundamentalmente de generación de empleos, empleos de buena calidad. Y la generación de empleo de buena calidad depende del crecimiento económico. Y lo que se puede ver es que con la pandemia, el crecimiento económico desabó en la región. Hay un retroceso, como lo voy a mostrar enseguida. El próximo, por favor. Por todo eso, las proyecciones mundiales apuntan, y ahí está el impacto de la COVID, un aumento de las personas que viven con menos de $1,9 al día, que es el umbral aceptado de la pobreza a nivel mundial. No hay ningún avance en ese sentido. El siguiente, por favor. Y aquí, como les decía, el impacto sobre el crecimiento económico. Vean que hasta 2014, que prevalecían los objetivos del milenio, la región crecía por encima de 3,5% al año. Y eso desaba, cae para el periodo más grave de la crisis 2015-19, de la caída de los precios de las commodities, minerales y agrícolas, para menos de 0,5%, lo que es prácticamente nada, menos que el crecimiento demográfico. Entonces hay un empobrecimiento de la región. Y después, durante la COVID, tenemos un crecimiento que se aproxima de la tasa de crecimiento demográfico, 1,2%. Quiere decir que en términos netos la región no crece desde 2014, en términos per cápita. Siguiente, por favor. El resultado está ahí claramente reflejado, un crecimiento en la pobreza y sobre todo en la pobreza extrema. La pobreza extrema en medida, esos números son de la CEPAL, por la imposibilidad de adquirir la canasta básica a nivel familiar. Entonces significa que pasan hambre. Esos son aproximadamente números del hambre en la región, pues representan la población que no alcanza a comprar ni la canasta básica para su sobrevivencia. Vean que de 7,8 en 2014 pasamos a 13,1 de la pobreza extrema en 2022, que es casi que doblar la pobreza extrema en la región. Siguiente, por favor. Eso se refleja, el reflejo está ahí en la inseguridad alimentaria. No sé si todos
son familiares con el concepto de inseguridad alimentaria. De verdad, la FAO tiene dos números para el hambre. Un que es el indicador más antiguo, llamado POU, prevalencia de la subalimentación, que es medido por una serie de estimativas en función de la disponibilidad de alimentos per cápita. Mide un poco la disponibilidad de alimentos. Y es un concepto antiguo del hambre, un concepto asociado a la producción de alimentos. Y hay otro concepto ligado a seguridad alimentaria, que es no la disponibilidad, más la posibilidad de acceso a los alimentos. Cuánto se puede comprar, cuánto se puede adquirir de alimentos, que es lo que está reflejado aquí en esos números. Yo, de mi parte, nunca uso los números de inseguridad alimentaria, de insuficiencia alimentaria. Uso siempre de inseguridad alimentaria. Vean el salto que da América Latina y Caribe durante la pandemia, ¿no? Una región que iba adelante se retrocede muy rápidamente en los años de la pandemia, ¿no? Un crecimiento más fuerte incluso que África, ¿no? El hambre crece en la región más que creció en África. El siguiente, por favor. Aquí los números, para que tengan una idea de una dimensión global, ¿no? No sé si pueden leer, pero para tomar los últimos datos disponibles, tomando América Latina, tenemos un número con inseguridad alimentaria moderada o grave, que son las personas que pasan hambre, que no tienen acceso a cantidad suficiente de alimentos. Eso alcanza como 267 millones de personas, ¿no? Y representa como un 40% de la población de la región. Vean que es un número asustador, ¿no? Comparado con otras partes del mundo, vamos muy rezagados, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí quería traerles un poco lo que se llama el mapa del hambre. Los países que tienen un indicador del hambre que está por encima de 5%, que es el nivel considerado por la FAO como aceptable, tener menos de 5%. Vean que toda América Latina, casi toda África, están en esa condición, ¿no? Y también parte de Asia, sobre todo India, Pakistán, la parte occidental de Asia, ¿no? Ahí está el hambre más dura, más fuerte. Vean que en África están los niveles más elevados. Y atención, ese es un promedio hasta el año 2021. No hay cifras, desafortunadamente, más recientes, ¿no? Es el último que se disponibiliza. La situación, como les dije, empeoró mucho en América Latina en el año 2022. Los datos nacionales de encuestas nacionales disponibles para Brasil, por ejemplo, apuntan que eso estaría todo rojo, ¿no? Porque los niveles de inseguridad alimentaria saltaron de esos niveles de 5 a 10 para un nivel entre 10 y 20%.
Próximo, por favor. Aquí, para que tengan una idea, vi que en el chat, cuando iniciaron, que hay gente de toda América Latina. Aquí, para que tengan una idea cómo se ubican sus países. Quiero señalar un punto ya mencionado antes. Los puntitos azules ahí muestran el promedio 2014 y 2016. Y después el promedio 2019-2021, 5 años después. Vean lo que pasó en 5 años en América Latina. El desastre que fue para el hambre y la pobreza extrema, esos años de crisis económica, sobre todo de caída de los precios de las commodities minerales y agrícolas. Todos los países, casi no hay excepción de país que haya reducido el hambre, ¿no? El caso extremo está Haití, con más de 80%, y la situación mejor está entre Costa Rica y Chile. Los otros países todos en un nivel intermediario entre un 20 y 30% o entre 30 y 40%. La presentación quedará disponible para ustedes después poder mirarla con calma o son todas retiradas de la bibliografía que indico al final. Así, no habrá problema en encontrarlo. Próximo, por favor. Aquí quiero traer un tema que certamente será profundizado por la profesora Chayenne después. La inseguridad alimentaria en América Latina y Caribe siempre es mayor en la mujer, y eso se repite también en todas otras partes del mundo, ¿no? Habría que discutir un poco las razones para eso. No voy a hacerlo ahora, dejo a ustedes ahí para que presenten algunas ideas al final. Siguiente, por favor. Un tema muy importante que quiero entrar ahora es el tema de las dietas saludables. Ya estoy hablando no apenas de comer, pero de comer bien o no comer mal, ¿no? Y eso tiene mucho a ver con el costo y la accesibilidad de las dietas saludables. Como ustedes pueden ver aquí, América Latina va por encima, el costo de la dieta saludable en América Latina va por encima de la media mundial. La media mundial está como $3.50 por persona por día, y en América Latina está $3.90 casi, ¿no? Y tenemos una proporción grande también de personas que no pueden pagar por esa dieta, como más de 20% de la población. ¿Cuál es el resultado de eso? De no poder comer bien, comer mal, comer productos de baja calidad. Es el tema que voy a mostrar enseguida de la obesidad. Pero antes, para que tengan una idea de los costos de las dietas saludables en sus países. Próximo, por favor. Otra vez, Haití disparado tiene el mayor costo de la dieta saludable. Y lo menor está entre Uruguay y Chile. Es interesante llamar la atención que países como Argentina y Brasil, que son los grandes graneros de la región y del mundo, tienen un costo de la dieta saludable que no está entre los más bajos. También un tema bueno para que se
profundice después la razón de eso. Siguiente, por favor. Aquí un resumen del tema de las políticas. Esos precios que acabo de presentar y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios depende mucho de las políticas. Y aquí un resumen de las políticas que tenemos. Tenemos incentivos a básicamente 3 tipos de productos en la región: el arroz, el azúcar y las carnes. En particular, el incentivo al consumo de azúcar, que es uno de los productos casi como un tabaco de la alimentación hoy día. Tenemos un menor apoyo al consumo de frutas y hortalizas. Cuando se comparan, por ejemplo, los impuestos, frutas y verduras tienen impuestos más elevados en la región que el arroz y el azúcar, por ejemplo. Sobre todo en los países de ingresos más bajos. Y el subsidio al trigo importado es casi generalizado en todos los países. También los servicios de investigación y desarrollo que se orientan básicamente a los países, a los productos básicos, como si aún estuviéramos en una situación de necesitar incrementar la producción de alimentos básicos, como si aún no hubiera un excedente de commodities producido en la región. Y finalmente, nuestras tarifas aduaneras que afectan los precios de los alimentos también discriminan contra los productos más saludables. Después podemos tratar de profundizar un poco. Estoy preocupado con mi tiempo. Siguiente, por favor. El resultado de todo eso, de políticas contrarias a la buena alimentación, a los sistemas sostenibles, está reflejado aquí en los porcentajes de obesidad. Vea que la porcentaje de obesidad de las columnas en rojo de América Latina son superiores a de África, de Asia, del promedio del mundial, ¿no? Muchos superiores, no es poco superior. Nosotros vamos a camino de una población de obesos, sobre todo en niños y mujeres. Hay regiones como el Caribe y también México, ¿no? Que eso se disparó, Centroamérica y México, que llega a casi 30% hoy día. Estoy hablando de cifras de 2016. No captan la pandemia. La obesidad creció muchísimo durante la pandemia. Los pocos países que tienen información al respecto muestran que la obesidad subió como 5 a 10% durante la pandemia, en 2 años solamente, por consumos de productos ultraprocesados, básicamente. Próximo, por favor. Aquí para que ubiquen sus países, la obesidad. El cuadro general es que caminamos para una región de obesos, ¿no? En todas sus dimensiones. Casi no hay país que escape a esa cifra de por lo menos 20%. Y la obesidad es un poco una síntesis de la mala alimentación, ¿no? Eso que podemos después discutir. Bueno. Siguiente, por favor. Aquí quiero traer una otra dimensión. Esa gráfica saqué de uno de los SOFI,
que son las publicaciones anuales de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional. Y me permite mostrar esa inflexión. Tomen el año 2014, que está más o menos al centro de las gráficas. Van a ver que todas las líneas estaban, digamos, comportadas, iban gradualmente a la baja. Y ahí se reverte y se dispara. La que va más por arriba, en ese azul clarito ahí, es los países que fueron afectados por crisis económicas. Entonces, el hambre que más creció desde 2014 fue por países que sufrieron crisis económica. Después, la otra línea azul más oscuro, países afectados por conflictos, excepto en algunos años en América Central, no se puede calificar lo que pasó en la región por conflictos, como los que teníamos guerra civil en África, etc. Y finalmente, la tercera línea es los países que tienen alto nivel de desigualdad de ingreso, concentración de ingreso. Y aquí está, a mi juicio, la principal debilidad estructural de América Latina. América Latina tiene los indicadores de concentración de ingresos más elevados del mundo y creció mucho en la pandemia y post-pandemia. Entonces, lo que explica la deterioración económica y los altos niveles de concentración del ingreso en la región son lo que explican la inseguridad alimentaria creciente y el comer mal. Tenemos un doble desafío, no solamente no comer, que afecta una cantidad muy elevada, como más de 40% de la población, pero también tenemos una cantidad expresiva de la población que no puede acceder a alimentos de calidad y que comen mal y que van rumbo a la obesidad. Último slide, por favor. En la bibliografía que los voy a recomendar enseguida, aparece un análisis de la CEPAL. Yo los recomiendo fuertemente de leer el primer capítulo, por lo menos, que da un panorámico efecto. Y la CEPAL apunta ese punto que es el pagamento del servicio de la deuda externa. América Latina hoy día utiliza, y esos números son de final del año 2020, por lo tanto, el primer año solamente de la pandemia. Eso ha empeorado mucho. América Latina utiliza casi 60% de sus recursos de exportaciones de bienes y servicios para pagar la deuda. Y es el nivel más elevado de todos los continentes, de todos los países. Entonces, un país ya debilitado por una estructura muy débil del empleo, una gran cantidad de empleos informales, por una estructura muy concentrada económicamente del ingreso y de la propiedad, sobre todo propiedad de la tierra, ¿no? Tiene que dispor de 60% de sus ingresos de exportación para pagar la deuda. Aquí está un punto que casi no comentamos. Sin haber una renegociación de la deuda, no habrá progreso en América Latina y Caribe. Próximo slide, por favor. Aquí, entonces, yo traté de reducir, porque ya con mi edad sé que a los alumnos no les gusta mucho leer, desafortunadamente.
Pero aquí tiene tres contribuciones que yo les pediría dar un vistazo. Están todas disponibles en los respectivos sites, pero también si quieren prestigiar el site del Instituto Fome Zero, Hambre Cero, ahí está el código www.ifz.org.br. Tiene las tres publicaciones disponibilizadas. Primero, informe de Naciones Unidas del año pasado. El nuevo informe está por salir. Creo que en mayo ya tenemos el nuevo informe del secretario general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo, el informe de la CEPAL. Atención, ese es el informe de la reunión de los países de América Latina, no es el informe anual de la CEPAL. Está disponible también. Y por último, la publicación de la FAO de América Latina, acá de Santiago, que se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional hacia una mejor asequibilidad de las dietas saludables, que fue recién publicado al inicio del año de 2023. Con esas tres publicaciones creo que ustedes tendrán una buena idea de cómo vamos progresando o regrediendo, lo mejor diciendo, en el tema de hambre y pobreza en la región. Y una vez más señalo, a mi juicio, esos son los motores de todos los otros. Si no progresamos en reducir la pobreza y el hambre, no progresaremos en ninguno de los otros objetivos del desarrollo sostenible. Paro por aquí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Graciano. Muchas gracias por toda esta lectura y los datos son muy impresionantes para la región. Entonces, ahora yo paso la palabra para la profesora Charline, a quien también agradecemos mucho. Charline, por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias al profesor Graciano también por esta mirada panorámica ahora sí, de cómo está la película completa, ¿no? De nuestras condiciones de inseguridad alimentaria, de hambre y de desnutrición en la región. Y yo creo que esto pues, fue una muy buena idea que él empezara justamente dando este panorama tan amplio y con datos tan recientes, pues para que yo pueda entonces permitirme compartir la presentación que he preparado para el día de hoy. Y ustedes van a disculparme que mi PowerPoint por alguna razón hoy está hackeándome y no quiere extender la presentación, pero justo la presentación que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes es también una reflexión ya más situada, en este caso en el contexto mexicano, que habla específicamente, bueno, que tiene sobre todo como enfoque la perspectiva de género, que como ya adelantó el profesor Graciano, pues es muy importante para entender que los fenómenos alimentarios, y cuando hablamos de inseguridad alimentaria, de desnutrición o de hambre, pues es importante establecer la distinción y cómo afecta en mayor medida, pues sobre todo a las infancias y también a las mujeres, ¿no? Entonces me voy a permitir empezar esta presentación y entonces, bueno, la presentación que hice para el día de hoy tiene que ver con estos temas, ¿no? A mí me parece muy importante recuperar parte de lo que dice la misma agenda sobre los objetivos 2030 y por qué el objetivo del hambre cero es tan importante, ¿no? Es decir, en ese sentido hay un reconocimiento de que el hambre o la carencia de alimento y el déficit nutricional frenan el desarrollo. Y en ese sentido creo que tiene muchísima razón el profesor Graciano cuando dice si no se combate la pobreza y el hambre, y el resto de los objetivos pues puede quedar en buenas intenciones, pero muy difíciles de ser logrados. Entonces, eliminar el hambre es central para lograr los objetivos como acceso a la salud, la educación escolarizada y pues por supuesto la igualdad de género, ¿no? Se ha reconocido entonces que el hambre y la desnutrición pues afectan la productividad de las personas y aumentan sus condiciones de vulnerabilidad. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar en esta sesión, ¿no? Es interesante ver que justo en el momento en el que están, en el momento histórico en el que están
apareciendo estos datos tan pesimistas y tan desventajosos, digamos, de cómo está la región en términos del hambre. Al mismo tiempo estamos hablando de una feminización del campo, del trabajo agrícola y del trabajo rural, ¿no? Es decir, en ese sentido, cuando hablamos de feminización, estamos hablando de un proceso de incorporación y presencia masiva, sistemática y permanente de las mujeres en ciertos sectores en este caso, pues del empleo remunerado o de las labores o del trabajo, y que nos dan cuenta desde hace muchísimos años, ¿no? Se sabe, gracias a la FAO, a la ONU y a otras instancias de desarrollo, pues que en el mundo las mujeres están a cargo de un porcentaje muy alto de las unidades productivas, ¿no? Son actividades familiares, pero en donde las mujeres juegan un papel muy importante. Y hay unas cifras, ¿no? que digamos que ilustran esto, cuando, por ejemplo, se señala que más de 2.000 millones de pequeños agricultores producen el 70% de los alimentos que se consumen en el mundo, y que estos alimentos pues, son producidos en un porcentaje muy alto por las mujeres, ¿no? Es decir, que las mujeres rurales están representando pues, una cuarta parte de la población. Entonces, la feminización del campo, del trabajo agrícola y rural es un fenómeno que va a contrapelo justamente del deterioro de las condiciones de acceso a la alimentación y de las enfermedades, ¿no? En el mundo también casi 40% de las unidades de producción agrícolas familiares son gestionadas por mujeres, y de ese trabajo pues depende la seguridad alimentaria de sus poblaciones, y también depende en buena medida de mantener una sostenibilidad o una sustentabilidad en el uso de los recursos que están tan amenazados pues, por el cambio climático y por todo lo que ya sabemos que está afectando tantísimo al planeta en términos de las crisis ambientales que estamos atravesando, ¿no? Es decir, son las mujeres en estas unidades de producción a pequeña escala quienes están implementando estrategias y técnicas y tecnologías y conocimientos pues, para hacer frente a los embates de estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es importante reconocer pues, que las mujeres en el campo en buena medida son unos repositorios, digamos, o unos contenedores de conocimientos muy importantes para preservar una agricultura diversa y limpia, insisto, ¿no? Con el uso y manejo sustentable de los recursos que se utilizan para la agricultura, y de ellas depende en buena medida la producción de alimentos tradicionales, de que se mantengan ciertas dietas locales, que se mantengan también las semillas, la selección de las semillas y las estrategias pues, para hacer frente a la devastación ambiental. La brecha es importante, disculpen, es importante pensar, insisto, ¿no? En estos procesos cómo se van concatenando, porque al mismo tiempo que hablamos de una presencia pues cada vez más contundente de las mujeres en el campo, de la importancia de su trabajo, su conocimiento y sus labores en la producción de alimentos, y cómo esto garantiza el acceso a alimentos a poblaciones rurales y a poblaciones también urbanas, porque hay un gran comercio, digamos, y un acceso, digamos, de productos que están en el campo y que llegan a las ciudades y que son producidos por mujeres. Aquí no estoy incorporando, pero también un dato muy importante, reconocer también cómo la agroindustria, también en la agroindustria también ha aumentado el porcentaje de mujeres que se incorporan a lo que en México llamamos el jornalerismo, ¿no? O el trabajo jornalero, y que pues cada vez son más y que cada vez además alimentan, ¿no? Estos flujos migratorios del sur al norte, por lo menos de México, ¿no? Para incorporarse pues al trabajo de la agroindustria en los estados del norte, el noroeste, ¿no? Centros occidente, norte, noroeste, como es el caso de Baja California o el caso de Sinaloa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estamos viendo la presencia cada vez más masiva, contundente, insisto, de las mujeres en los trabajos que tienen que ver con la producción de alimentos, con la siembra, con la cosecha, con el cuidado de las milpas, de los campos, etcétera, e incluso también de la incorporación en la agroindustria. Al mismo tiempo también vemos pues una tendencia en contra, ¿no? Es decir, las mujeres están cada vez más participando de la producción de alimentos y al mismo tiempo cada vez más están en una situación de vulnerabilidad con respecto al acceso a esos alimentos, ¿no? Entonces, eso parece una paradoja, ¿no? Es decir, si son mujeres que están produciendo alimentos, ¿cómo es posible que sean justamente el sector de la población que con más dificultad accede a alimentos, ¿no? Entonces,
La brecha de género en la inseguridad alimentaria nos está hablando pues de que en el mundo 60% de las personas que sufren hambre crónica pues son mujeres y niñas. Para el 2021 la FAO indica que el 31.9% de las mujeres del mundo padecían inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27.6% de los hombres, ¿no? Una diferencia de 4 puntos en comparación con el año anterior. Entonces, evidentemente el tema del hambre, cuando nos ponemos, cuando ubicamos esto desde un enfoque de género, pues tiene implicaciones particulares para, digamos, para el caso de las mujeres, ¿no? Específicamente, digamos, hay evidencia importante que indica de las complicaciones en el embarazo de adolescentes y mujeres que llegan en condición, digamos, pasan por el tránsito del embarazo y del parto en condiciones de desnutrición, y que esto nos lleva a la principal causa de muerte durante el parto, sobre todo en adolescentes entre 15 y 19 años, ¿no? Evidentemente, esto también se suma, digamos, a una problemática mucho más amplia que tiene que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En donde estamos hablando que en un país como México no hemos logrado contrarrestar la tendencia de la incidencia del embarazo adolescente, a pesar de la política pública, a pesar de los programas sociales, a pesar pues de que cada vez hay más estados en donde el aborto es despenalizado. Sin embargo, pues esa tendencia sigue ahí, sigue aumentando, y pues evidentemente en mujeres de las poblaciones rurales o campesinas, en donde se presentan sobre todo los índices de desnutrición, pues esto genera evidentemente embarazos complicados y por lo tanto es una causante de muerte en el parto, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo que hablamos de desnutrición y de inseguridad alimentaria para las mujeres, pues también hablamos, ya lo adelantaba el profesor Graciano, en la cuestión de la salud, ¿no? Es decir, la centralidad de la perspectiva de género también nos lleva a ver cómo cuando hablamos de obesidad en abstracto, no estamos considerando pues las particularidades que tiene que sean más mujeres, o que la probabilidad de que las mujeres sean más obesas o que tengan más bajo peso son más altas, ¿no? El Global Nutrition Report señala que las mujeres tienen casi 9.5 de probabilidades de tener peso más bajo y un 36% de ser más obesas que los varones, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos habla de una diferencia de género en términos de hábitos alimentarios, de dietas, de acceso a alimentación, de posibilidad, no sé, incluso hasta de acceder a deporte, por ejemplo, ¿no? A tener una vida un poco menos sedentaria, ¿no? Entonces, esto también lo había comentado el profesor Graciano sobre el asunto de la anemia, ¿no? Es decir, el número absoluto de mujeres con anemia ha estado aumentando de manera constante en los últimos 20 años, y esto pues se ceba, digamos, en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, es interesante como poner esta perspectiva, o sea, poner estos datos en perspectiva pensando en estos dos fenómenos, en donde, por un lado, se feminiza, ¿no? Hablamos de la feminización de las mujeres en todos los ámbitos de la producción de alimentos, y al mismo tiempo hablamos de la feminización del hambre y también de la mala salud, ¿no? Es decir, de la mala salud. Entonces, hay quienes hablan justamente que en las mujeres encontramos esto que algunas personas han llamado la triple carga de la desnutrición, ¿no? Es decir, esto de tener obesidad y sobrepeso que se suman a la desnutrición y a la deficiencia de micronutrientes, ¿no? Y es pues lo que lleva a algunos estudiosos del fenómeno pues a nombrar esto la feminización del hambre, ¿no? Es decir, ahora estamos viendo cómo los datos que se arrojan en diferentes países, sobre todo del sur global, nos hablan pues que justamente son las mujeres las que están teniendo más problemas para acceder a alimentación, pero sobre todo para acceder a alimentación adecuada, ¿no? O sea, es decir, saludable, de origen local, limpia, de temporada, etcétera, ¿no? En el caso de México, la inseguridad alimentaria, en el caso de México, pues nos habla de que ahorita ya también habíamos visto en los gráficos que se nos presentaron hace ratito, pues que México es un país en el que no se ha podido revertir el fenómeno de la inseguridad alimentaria. Tenemos muchos años hablando de esto, así como estamos hablando desde hace mucho tiempo de la pandemia de la obesidad, de la diabetes y de enfermedades crónico-degenerativas asociadas a los hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, como bien parece, es decir, aquí no se trata
de una escasez de alimentos, sino del tipo de alimentos a los que las personas están teniendo acceso de manera más indiscriminada, constante y común, ¿no? Entonces, bueno, en México, entre el 2017 y el 2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria de nivel moderado a grave era igual a 34.9%. El 3.7% de la población en México vive en inseguridad alimentaria. Sin embargo, hay quien habla de la incertidumbre alimentaria, es decir, de la imposibilidad de tener garantizado el alimento en el día a día, y esto estaría aumentando el porcentaje a 26.1% según un reporte de la FAO. Y 3 de cada 10 personas en México presentan un grado de inseguridad alimentaria, ¿no? Dicha cifra, pues en efecto va a variar dependiendo del género, pues mientras que el 29.7% de los hombres sufrían en este periodo inseguridad alimentaria, un 37% de las mujeres la estaban sufriendo, ¿no? Entonces hay casi 8 puntos de diferencia, pues que nos hablan que cómo la inseguridad alimentaria, pues en efecto está afectando muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Las razones por las que esto está sucediendo, pues son muchas, muy variadas y muy complejas, ¿no? La misma configuración de los sistemas agroalimentarios en México, que como ustedes saben, desde el Tratado de Libre Comercio, ha habido unas transformaciones muy radicales al interior de la producción rural, del ámbito agrícola, del trabajo agrícola, que no vamos a detallar en estos momentos, pero que ha afectado muchísimo, ¿no?, la productividad y que ha convertido buena parte de nuestro sistema agrícola en un sistema de exportación, ¿no? La participación de las mujeres en el empleo remunerado, que no ha trastocado la histórica y muy arraigada división sexual del trabajo al interior de las familias y de las casas, dejando a las mujeres la responsabilidad absoluta de proveer de alimentos pues a sus familias. Hay muchos aspectos simbólicos asociados a los estereotipos de género y el consumo de alimentos, sobre todo en comunidades indígenas, en donde a mí me ha tocado trabajar, en donde se privilegia que sean los varones quienes consumen, por ejemplo, proteína animal, más que las mujeres, ¿no? Entonces se cree que las mujeres necesitan menos proteína animal. Incluso esto empieza esto se expresa una discriminación incluso desde que las mujeres son niñas, ¿no? Cuando al varón o al niño se le da más proteína animal o se le da más comida en relación a su hermana, porque solamente por el hecho de que es varón, ¿no? Es decir, por el hecho de que se asume que porque trabaja todo el día en el campo, o porque sale a un empleo remunerado, o porque requiere de fuerza para su trabajo, pues el consumo de proteína o el consumo de más cantidad de tortillas o más cantidad de frijoles, pues es para los varones, ¿no? Obviamente el acceso a la tierra sigue siendo un factor muy importante en México, aunque poco a poco ha ido cambiando, pero en general es muy poco, digamos, el avance que se ha tenido en ese sentido. En México, por ejemplo, aquí yo donde vivo en Oaxaca, pues es un tema, es un derecho, digamos, que las mujeres en las comunidades rurales indígenas no han logrado tener, a pesar de la migración, a pesar de que los hombres se van y migran y se quedan ellas en las comunidades y son ellas las que trabajan la tierra, es muy difícil que accedan a ella y digamos que sigue reproduciéndose un mecanismo que en algunos lados se llama de prestado, ¿no? Que es sembrar en una tierra ajena y pagar la renta de esa tierra con la mitad de la cosecha, ¿no? Y esto evidentemente empobrece el trabajo femenino, ¿no? Es decir, lo precariza. El aumento de la jefatura femenina económica, que está asociado a la participación de las mujeres en el empleo remunerado, pero que también está asociado a una muy reiterado modelo de abandono paterno de las familias que dejan entonces a las mujeres en la responsabilidad absoluta, ¿no? Económica, afectiva, social, digamos, de sus hogares, ¿no? Entonces hay toda una serie de aspectos que están incidiendo de manera muy importante pues, en lo que llamamos la feminización del hambre, que tiene que ver también pues, con las dinámicas urbanas, ¿no? y los cambios en hábitos alimenticios que están afectados sobre todo por la agroindustria, y los cambios en la migración campo-ciudad, obviamente el tema el fenómeno de la inflación,
que bueno, como nos pasó en todos los países de América, bueno, del mundo, pero aquí en México, sobre todo en América Latina, cómo subieron los alimentos básicos, los alimentos de la canasta básica, y que hacen que un porcentaje muy amplio de la población en México pues no pueda acceder a lo que pues se llama la canasta básica, ¿no? Es decir, acceder por lo menos a lo mínimo que se incluye como alimentos básicos, sería el maíz, el azúcar, el frijol, algunas frutas, algunas cosas incluso enlatadas, ¿no? Y que en México pues un porcentaje muy alto de la población no acceden a esta canasta básica, ¿no? Y aquí está, bueno, un poco uno de los últimos reportes del INEGI sobre cómo se han encarecido los productos, ¿no? De primera necesidad, verduras, tortilla, carne de res, carne de pollo, leche, ¿no? El huevo, que de hecho ahorita en el primer trimestre de este año, el huevo en México se encareció muchísimo, ¿no? Entonces, según la Coparmex, 42 millones de mexicanas y mexicanos en un país de 130, pues no pueden adquirir la canasta básica, ¿no? Entonces, bueno, como decía, esta afectación pues se ceba en el cuerpo de las mujeres, digamos, en la condición de género de las mujeres, que cada vez invierten más de sus ingresos pues en la reproducción de sus familias, ¿no? Se acorde con el INEGI, las mujeres que tienen un empleo remunerado invierten el 80% de su salario en la reproducción de su unidad doméstica, ¿no? Alimentando a sus familias, pagando, digamos, por los servicios que las familias pues derivan, que tienen, y pues eso tiene una gran afectación también en términos de autonomía económica y de muchas otras cosas en las que no vamos a entrar ahorita en detalle, ¿no? La afectación en la salud, hablábamos hace ratito pues de cómo las mujeres también tienen una posibilidad, un porcentaje más amplio de mujeres tiene una posibilidad de padecer desnutrición, asimismo como de padecer obesidad, ¿no? En este caso, el 44, bueno, de mujeres de 12 a 19 años, es decir, 44.6% de mujeres en este rango de edad están padeciendo sobrepeso y obesidad. Muchos de ustedes seguramente han escuchado que México o hasta hace unos años era el primer lugar en índices de obesidad infantil. No sé si seguimos siendo el primero, pero seguro somos el segundo, si no el primero. Es una problemática que no hace más que crecer y que también la pandemia vino a acelerar. En la población mayor de 20 años, el 25.3% de las mujeres adultas tienen obesidad frente a un porcentaje un poco menor de varones. En ese sentido, pues cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, que son enfermedades que ya están consideradas pandemias, digamos, desde hace muchos años en México. Esto sucedió en el sexenio anterior al que estamos ahorita viviendo. Ya se había declarado la obesidad y la diabetes como pandemias, ¿no? Es decir, el gobierno federal estaba manifestando una gran preocupación por el tema de salud pública, cómo estaba afectando esto en términos también pues de inversión a la salud pública y lo que cuesta al país atender a personas con estos padecimientos, ¿no? Entonces, bueno, en las mujeres, el 17% de mujeres de 20 años y más pues presentan ya hipertensión arterial, acorde con la ENSANUD. La ENSANUD es una encuesta nacional sobre salud y nutrición que aplica el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de México, y en relación al 12.4% de varones, ¿no? En diabetes la diferencia es mínima, y esto también tiene mucho que ver con el tipo, ¿no? La tendencia de ciertos tipos de consumo, ¿no? En México sabemos que la diabetes ha sido sobre todo un padecimiento provocado especialmente por la ingesta indiscriminada, diaria y excesiva de refrescos y de bebidas endulcoradas, de gaseosas, ¿no? Es decir, Coca-Cola, Pepsi, etcétera. Y esto es un hábito que tienen tanto hombres como mujeres casi en la misma cantidad, ¿no? Algo bien interesante también que me parece importante señalar es que en un país que es el pueblo del maíz, ¿no? Como se le conoce a México en el mundo, pues la tortilla, que es nuestro alimento básico, ha disminuido en los últimos años, ¿no? Igualmente el frijol, en los últimos, de 1980 a 2010, disminuyó muchísimo el consumo de tortilla, y los frijoles también han venido en un deterioro, digamos, en términos de su consumo, y que tiene, digamos, si pensamos que la dieta mexicana es una dieta que se basaba, ¿no? Sobre todo en maíz, frijoles,
algunos tipos de verduras. La pregunta es si el mexicano o mexicana promedio en este país no está comiendo tortillas y no está comiendo frijoles, pues ¿qué es lo que está comiendo, ¿no? Y pues esto tiene que ver mucho con el tránsito, digamos, de nuestras dietas, que por muchos años fueron locales, tradicionales, con productos endémicos de temporada, etcétera, pues a los comestibles, que pues yo no les llamaría alimentos, ¿verdad? Los productos comestibles de la agroindustria, que junto con el Tratado de Libre Comercio, pues llegaron y se volvieron pues la comida de millones de personas en este país, no nada más en las ciudades, sino sobre todo también en el campo, ¿no? Entonces ahorita no importa a qué lugar recóndito de qué estado de la República querramos llegar, cuando estemos ahí vamos a encontrar un refrigerador de Coca-Cola y un anaquel con una serie de productos fritos, ultraprocesados, con conservantes, empaquetados, etcétera, etcétera, ¿no? Que es ahora lo que pues las y los mexicanos pues estamos comiendo, ¿no? En México, pues, ¿cuál es el México pasa un poco lo mismo que la tendencia a nivel mundial, ¿no? Es decir, hablamos de mujeres, hablamos de un incremento de mujeres o de una feminización del hambre, ¿no? Es decir, un incremento de los números de las mujeres en situación de más vulnerabilidad alimentaria. Y también hablamos de una presencia de las mujeres muy importante en los sistemas agroalimentarios en México, ¿no? La mayor parte de las mujeres que se dedican a producir alimentos se ubican sobre todo en la parte sur, centro-sur de nuestro país, ¿no? Los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Michoacán. Son productoras pues que se han estado también, algunas, digamos, hay casos, ¿no? De productoras especializadas en el maíz, en el café, en el frijol, y aportan, ¿no? Aportan a la economía, aportan a la producción de cereales, aportan también digamos, a los mercados internos, y en este sentido se habla de 750,000 mujeres productoras en los sistemas agroalimentarios en México. Y me parece muy importante, ya para ir cerrando, pues en este panorama amplio y apurado que les comenté sobre la desigualdad y la desigualdad de género y el hambre, pues que me parece que es lo que ha dicho el profesor Graciano, y que tiene que ver con el hecho de que si el hambre y la pobreza no se erradican, será muy, muy poco probable que se puedan avanzar en los otros objetivos. Creo que también acá una cosa que es, entre los otros objetivos también está la igualdad de género, ¿no? Pero me parece que justamente es pensar en proyectos con justicia de género los que pueden ayudarnos a implementar o salir, digamos, pues obviamente de las tendencias que tenemos y del bache en el que estamos metidos como consecuencia ahora también de la pandemia del COVID-19, que nada más vino a acelerar procesos pues que ya estaban en ciernes y a empeorar buena parte de las condiciones en las que viven las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces la justicia de género pues debería de estar en el centro de los proyectos de desarrollo que atienden las consecuencias de lo que estamos viviendo. Se habla mucho de fortalecer la participación de las mujeres en los programas escolares y sociales destinados a mejorar la alimentación, algo que ha estado sucediendo en México en los últimos años con buena parte de los programas sociales y la política pública que intenta atender la salud alimentaria, sobre todo de las infancias en las escuelas. Sin embargo, no sé si solo eso, digamos, si esta visión también un poco acrítica, ¿no? No nos lleva a reproducir una serie de roles de género y también de estigmatizar a las mujeres con respecto a su responsabilidad de la salud alimentaria, ¿no? La política pública y programas que apoyan la capacidad productiva de las mujeres rurales, garantizando su acceso equitativo de los recursos, ¿no? Es decir, sí urge en países como hablar de una reforma que permita a las mujeres el acceso a poseer la tierra, porque si no son poseedoras de la tierra, también es muy difícil para ellas que accedan a una serie de insumos, de créditos, de capacitaciones, etcétera, ¿no? Creo que también es muy importante, y esto yo lo veo pues como antropóloga en la ciudad de Oaxaca, que cada vez hay más mujeres involucradas en redes agroalimentarias alternativas,
que están produciendo alimentos tanto en zonas urbanas como en zonas periurbanas, ¿no? Es decir, cercanas a la ciudad, y que están participando de una serie de, pues, de dinámicas, digamos, de configuración de nuevas relaciones sociales entre los alimentos, la salud, las mujeres, a partir de, por ejemplo, crear huertos escolares, huertos caseros, barriales, y que son muchas de estas iniciativas están lideradas por mujeres, ¿no? Hay una necesidad de atender a estas dinámicas emergentes de producción de alimentos, que si bien no son cantidades industriales, por supuesto, pero sí apoyan las economías de algunas familias y también apoyan el acceso de alimentos de temporada, limpios, endémicos, ¿no? Que se siembran en estas y se producen en estas regiones. También se habla de incentivar la producción de las mujeres en cooperativas de productos de alto valor destinados a mercados de exportación, ¿no? Como el caso del café, por ejemplo. Pero bueno, esos son como recomendaciones que se han ido haciendo para reconocer, digamos, el valor, el aporte que las mujeres hacen a los sistemas agroalimentarios, que sin embargo, pues no nos pueden perder, ¿no? En la mirada hacia estos otros fenómenos, pues, paradójicos entre su participación importante en la producción agrícola, lo que aportan a este sector, al mismo tiempo en que se feminiza el hambre, que se feminiza también, digamos, las enfermedades crónico-degenerativas que están afectando más a las mujeres, y que esto tiene que ver también, pues, con un orden, ¿no? Político, social, económico, arraigado en dinámicas patriarcales, ¿no? Que también han hecho que las mujeres asuman o se les sean asignados, ¿no? Ciertos roles y ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en consideración, pues, que cuando hablamos del objetivo hambre cero, no podría ir desligado, ¿no? De un objetivo como el de lograr la igualdad de género, ¿no? O la justicia de género, o la equidad de género, para pensar en transformar los sistemas agroalimentarios, pues no nada más de este país, sino de todo el mundo. Entonces yo lo dejaría aquí, Katia, para las preguntas con el profesor. Gracias, Charline. Excelente presentación también. Y yo creo con muchos elementos para el debate. Tenemos algunas preguntas. Yo voy a hacer una primera ronda. Como el profesor Graziano tiene que salir 18:30, quizás yo puedo presentar todas las cuestiones para el profesor Graziano y 2 o 3 para la profesora Charline. Y después, si tenemos tiempo, seguimos con una ronda más solamente con la profesora Charline. Entonces, para empezar, una pregunta de Franzen Jan, que es de la FAO, de su punto de vista, para el profesor Graziano, ¿a qué se debe esta caída tan brusca del crecimiento en la región, en la América Latina, después de 2014? Y también las medidas aduaneras afectan la disponibilidad. Algunos sostienen que es necesario bajar las tarifas aduaneras para disminuir los costos. Otros sostienen que hay que ser prudente para no afectar la soberanía alimentaria. ¿Cuál es su opinión al respecto? En el chat hemos visto un debate sobre los circuitos cortos y el papel para promover el acceso, por ejemplo, a los alimentos. Entonces, si usted puede hablar un poquito más sobre el papel de los circuitos cortos. También hay una pregunta de Doris de Brasil, que es, en su opinión, ¿cuál es o debería ser el compromiso de los académicos y de los gestores públicos para que este escenario pueda amenizar o hasta disminuirse considerablemente? Y también, ¿cómo romper con los controles de las grandes transnacionales cuyo interés principal es el lucro en detrimento de la salud de la población y una clara promoción de la industria de la enfermedad? Y esta no sé si también Charline
gustaría de contestar un poco sobre el papel de las grandes transnacionales. Y una última para el profesor Graciano, que es, ¿considera usted que las transferencias directas de fondo por parte del gobierno a ciertas categorías de población, por ejemplo, adultos mayores, jóvenes estudiantes, mujeres rurales, representan una medida, instrumento estratégico de política pública para contribuir a la reducción de la pobreza, de la desigualdad y del hambre? Bueno, son estas cuestiones, profesor Graciano, y usted puede elegir las que gustaría de contestar. Y para la profesora Charline, yo tengo acá dos preguntas para empezar. Para la profesora Charline, entonces, ¿qué tipo de relaciones podrían establecerse entre la feminización del espacio rural y en específico la producción de alimentos y la recuperación de diversidad genética, por ejemplo, a nivel de semillas? ¿Es una relación positiva, ambivalente? Se asume que la participación de las mujeres estaría más enfocada en economías afectivas, de cuidado, de regeneración. Pero, ¿esta idea es parte del estereotipo o existen datos reales que comprueban que la participación de las mujeres para el caso mexicano contribuye de manera positiva a revertir el panorama negativo, al menos a nivel doméstico o familiar? Y una otra cuestión es de la Ancuta. Hola, Ancuta. ¿Cuáles son los arreglos sobre el territorio y las políticas públicas que pueden favorecer los procesos de gestión hacia sistemas alimentarios sostenibles, recuperando las experiencias precedentes para la consolidación de los sujetos de cambio? Estas dos preguntas, Charline, y yo creo que hay otras para una segunda ronda después. Quizás empezamos con el profesor Graciano, que tiene que salir de pronto, y después pasamos la palabra para la profesora Charline. ¿Ahora? ¿Me Ahora escuchan? sí. 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 Yo también tomé nota de las preguntas del chat, entonces voy a intentar rápidamente en esos 15 minutos que me restan. Primero, la crisis económica de América Latina tiene varios componentes, ¿no? Pero a mi juicio, el principal está en la caída de los precios de los commodities, minerales y agrícolas, ¿no? A partir de 2015 pasa eso. Tenemos también un tema del dólar, ¿no? Que repunta el dólar frente a las monedas nacionales, lo que encarece mucho las importaciones que tan necesarios son a la región. Y yo diría un tercero, que fue la crisis más general, como la pandemia, las restricciones empresariales a los negocios, etc. ¿No? Entonces, es una crisis de un modelo económico, a mi juicio, más que todo. Y el servicio de la deuda, que por la alza del dólar repuntó la cantidad de drenaje de recursos financieros de la región. Esas son, a mi juicio, las razones principales. La cuestión si los circuitos cortos resuelven. Mira, resolver no sé bien si es el tema, pero pueden ayudar mucho. Circuitos cortos valorizan la producción de proximidad. Si usted tiene la agricultura familiar, pequeños productores en el entorno de la ciudad, como aún acontece en algunas partes que resisten la especulación inmobiliaria,
Eso puede ayudar, pero si no, no sirve. No es un elemento fundamental si está solo. Depende del contexto que está, ¿no? Los circuitos cortos pasan también por los llamados desertos alimentarios. Usted tiene que tener puntos de comercialización, ferias libres, mercados atacadistas, pequeños negocios. Si no, no resulta. Hay una pregunta: ¿por qué se tasa más las frutas y verduras que el arroz? Perdón, se tasan más las frutas y verduras que el arroz. Bom, los impuestos son reflejo del poder político y financiero de los productores, ¿no? Entonces, el arroz es de grandes productores, grandes cooperativas, grandes negocios, y las frutas y verduras son de los pequeños. Entonces, por eso, nada más. Hay que haber un cambio en el sistema tributario. No se logrará una alimentación saludable, accesible a todos, si no se cambia la estructura presupuestaria y tributaria que tenemos hoy día en nuestra región. Bueno, ¿qué pueden hacer los académicos y los gestores públicos? Preguntaba también. Los académicos pueden hacer lo que yo pienso que siempre deberíamos hacer: preparar buenos alumnos. Cuanto mejor preparamos alumnos, más contribuimos, ¿no? Entonces, si hacemos nuestra parte de actualizar el conocimiento, producir conocimiento, ¿no? Hoy día el conocimiento está muy disperso. Entonces, los académicos tienen esa oportunidad de ponerlos juntos, sintetizar cosas, ¿no? Hacer una primera lectura para devastar miles y miles de tesis, publicaciones, y que se quedan muchas veces ahí. Antes servían para llenar espacios. Ahora, como son digitales, ni eso, ¿no? Gran parte de nuestra producción académica no sirve a nada hoy día. Entonces, los académicos tienen que cambiar eso. Y los gestores públicos, sí, esos tienen mucha posibilidad de llevar esos puntos a debate, ¿no? Aunque muchas veces ellos no tienen el poder político de cambio, pero pueden hacer las propuestas, pueden tenerlas puestas. El tema de las tarifas aduaneras, ese es un gran debate, ¿no? Un gran debate. Pero yo creo que América Latina tiene el ejemplo más cruel de todo el mundo con el tema de las tarifas aduaneras, que es Haití. Haití fue un país que era productor y exportador de arroz para Estados Unidos, ¿no? Y por un tratado impuesto por los norteamericanos, cuando de la primera intervención en Haití, se eliminó las barreras alfandegares y pasaron a recibir arroz subsidiado de Estados Unidos. Y ahí está. Hoy no comen ni arroz subsidiado, importado. Cuando llegan el arroz de donaciones. Y es todo. Hay necesidad de barreras alfandegaras, no hay duda, para protección de productos subsidiados del exterior. Los países ricos subsidian fuertemente los productos agrícolas básicos, trigo y arroz y leche, sobre todo. Hay que defenderse de eso. Pero de otro lado, ¿no?, hay que hacer dentro de los productos una selectividad. Entonces, hoy día tenemos deficiencia de productos como frutas y verduras en nuestros países. ¿Cómo estimular la producción de eso? Si podemos canalizar el subsidio al consumo de esos productos. Y eso es lo que hace la defensa, la FAO. Que lo que se da hoy a los productores se traspase a los consumidores. Y se apunte a los productos saludables. Entonces, tasar
las gaseosas, los productos con alto teor de azúcar, los ultraprocesados y subsidiar los productos frescos, frutas, verduras, legumbres, es el camino para una mejor alimentación saludable. La última que tiene acá, las transferencias directas reducen la pobreza. Sí, y muchas veces en situación de emergencia es lo único posible hacerlo. Brasil tiene una larga tradición en eso y fue utilizada incluso por el último gobierno fascista que hemos tenido. Durante la pandemia, por presión del Congreso, se asignó una transferencia de 600 reales, algo como $120 por familia, ¿no? Y eso impactó fuertemente, incluso en la distribución del ingreso, que podría ter sido mucho peor. Los cálculos apuntan que con transferencias se logra reducir la pobreza extrema en como un 20% a 30%. Ese es el impacto que puede tener, no más que eso, ¿no? No es la política central para erradicar el hambre, ¿no? La política central es generar empleo y buenos salarios, pero puede apoyar en determinados momentos. En un minuto quiero hacer un último comentario, si me permite. A profesora Chayenne utilizó un número que los pequeños productores producen a un 70% de todos los productos. Perdóname que haga esa observación porque yo tengo una cruzada contra ese número desde inicio de los años 2000. Y cuando estuve en la FAO ahora, realizamos varios estudios. Y el número que llegamos entre país varía entre unos 30 y unos 40%. En promedio, unos 35%. ¿No? En Brasil, los campesinistas, como le decimos, siguen utilizando el 70%, cuando la verdad el número es 23%. ¿No? No nos ayuda tener esos números grandes. El valor de la agricultura pequeña, familiar, no está en lo que produce de productos, sino lo que produce en términos de bienestar de sus familias, de moradía decente y otros tantos valores, no del arroz o mismo del frijol que aporta, ¿no? De manera que, vamos, me ayude por favor a corregir esa mala información que la difundimos pensando que ayudamos y no es así, ¿no? Muchas gracias ahí, Kasia, por la oportunidad. Estoy disponible si hay alguna cuestión que quieran me mandar después. Ahí están las publicaciones. Yo recomendaría que den una mirada en nuestro sitio del Instituto FOMISER, que tiene muchos de esos materiales que tratan del tema. Muchas gracias por la oportunidad. Y perdóname, Chayenne, que no la puedo oír sus respuestas. Muchas gracias, profesor Graciano. Y bueno, un saludo. La red está siempre abierta y sería una alegría contar con su participación en otros momentos. Muchas gracias. Entonces, pasamos la palabra para la profesora Charline, por favor. Hay dos cuestiones y después tenemos una segunda ronda. Sí. Gracias. Ahora sí. Gracias. Sí, pues agradezco al profesor la aclaración. La verdad no es un porcentaje que yo me inventé, está en la página del Senado de la República, cuando aclara por qué en el 2014 la ONU decidió llamar el año de la agricultura familiar
haciendo un reconocimiento al hecho de que 2.000 millones de pequeños agricultores producen el 70% de los alimentos. Entonces es un dato que está ahí como parte de justificar el año de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, sobre las dos preguntas que están acá, hay una de Ankuta Karakura de México, del ICA, que habla que pregunta sobre los arreglos, cuáles son los arreglos sobre el territorio y las políticas públicas que pueden favorecer los procesos de gestión hacia sistemas alimentarios sostenibles, recuperando las experiencias precedentes para la consolidación de los sujetos de cambio. Yo creo que ahorita el profesor Graciano justo cerró un poco hablando de eso, ¿no? Es decir, como el tema de la producción de los circuitos cortos, ¿no? Las ferias, pues muchas de estas experiencias que lamentablemente sí están sucediendo, pero lamentablemente impactan a un porcentaje muy chico de la población, ¿no? Es decir, quienes van a los mercados orgánicos, a las ferias, ¿no? A los festivales, aquí en Oaxaca, por ejemplo, hay festivales de productos nativos o locales, ¿no? Entonces, poco a poco estas tendencias se están abriendo espacio, pero suceden sobre todo en la ciudad, ¿no? Es decir, no suceden en el campo, ¿no? Es decir, no suceden en las comunidades en donde justamente la gente está padeciendo los estragos de la agroindustria y de la mala salud, ¿no? Suceden acá en la ciudad con personas que tenemos el poder adquisitivo, pues de ir y comprarnos estos productos de origen orgánico, local, etcétera, ¿no? Yo, la verdad, no estoy dándole mucho seguimiento a la política pública para el ámbito rural que se está implementando desde el 2018 con el con el gobierno que ya más bien está por terminar. Pero sé que hay una serie de estrategias, ¿no? de promoción, pues del acceso a cierto tipo de recursos, de transferencias para incentivar la productividad en el campo, que eso es algo que el presidente dice muy seguido. Yo no sé si ya habrá colegas que estén valorando, registrando, analizando y documentando cuáles son los efectos de programas como Sembrando Vida, por ejemplo, ¿no? Yo he leído en algunos reportajes, sobre todo, cómo en algunas regiones este programa, que parece pues que está llegando a un porcentaje muy amplio de la población rural, está en algunos casos fomentando el monocultivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se está buscando en alguna región convertirla en productora de papayas o de mangos, ¿no? Y con eso generar pues un producto de calidad para el mercado. Pero yo no estoy muy segura, si eso está sucediendo, yo no estoy muy segura que esa sea una buena vía para ir pensando en una transición hacia sistemas agroalimentarios más, pues más sostenibles, ¿no? O más sustentables. Entonces, creo yo que apostar también por lo local o regional, es decir, en términos de relaciones, de circuitos, de vínculos entre productores y consumidores, pues tiene una centralidad en este proceso, ¿no? Es decir, últimamente también se ha hablado mucho de la agroecología, por ejemplo, ¿no? Como una metodología, una ciencia, una metodología, una manera de producir alimentos, pues que nos puede apoyar, ¿no? Justamente en acceder a mejores alimentos de mejor calidad. Entonces, no sé si estos serían parte de los arreglos que se tendrían que hacer justamente y que están recuperando las experiencias, que era parte de tu pregunta, ¿no, Ankuta? Recuperar las experiencias que las personas ya tienen en el campo, pues para trabajar y para producir alimentos, ¿no? Y también para manejar sus recursos de una manera, pues más sostenible, ¿no? Con más respeto. Entonces, bueno, la segunda pregunta, que es de Luis, bueno, en realidad son varias preguntas las de Luis. ¿Qué tipos de relaciones podrían establecerse entre la feminización del espacio rural y en específico la producción de alimentos y la recuperación de diversidad genética? Él específicamente habla de las semillas. ¿Es una relación positiva o ambivalente? Y bueno, hace una acotación interesante, ¿no? Dice, se asume que la participación de las mujeres estaría más enfocada en economías afectivas de cuidado y regeneración, pero ¿esta idea es parte del estereotipo o existen datos reales que comprueban que la participación de las mujeres, para el caso mexicano, contribuye de manera positiva a revertir el panorama negativo, al menos a nivel doméstico familiar? Pues muy interesante la pregunta de Luis. Yo creo que, en efecto, es decir, desde las visiones, hay unas propuestas y unas visiones
pues del ecofeminismo, que han sido criticadas justamente por naturalizar la relación de las mujeres con la naturaleza y con los cuidados, ¿no? Pero si salimos un poco como de esa visión y vemos todo esto también en clave de trabajo, ¿no? En clave de la aportación de las mujeres a la economía, en clave de los conocimientos que las mujeres tienen en el manejo, pues, del trabajo campesino, pues creo que también es importante tener en consideración pues que ahí hay sujetas que nos pueden ayudar a paliar las consecuencias de lo que estamos viviendo en términos digamos, de lo que los imperios alimentarios, como dice Van der Ploeg, han estado haciendo en el mundo, ¿no? Probablemente sí hay algo de estereotipo y eso lo tendríamos que dejar de romantizar, ¿no? Pero lo que sí está por lo menos documentado para el caso mexicano, y eso lo ha hecho muchísimo y con mucha sistematicidad alguien como Ivonne Vizcarra de la Universidad Autónoma del Estado de México, es justamente documentar estas experiencias en donde son las mujeres las que, obviamente también porque los hombres ya se fueron, ¿no? Pero son las mujeres quienes están muchísimo más cercanas y centradas en, por ejemplo, en este sentido, en la selección de las semillas, para el caso del maíz específicamente, ¿no? Entonces yo creo que sí hay ahí un conocimiento de las mujeres, un compromiso y una ética de las mujeres en el tema del cuidado de las semillas y su selección. Aquí hay varios casos hay varios casos de Oaxaca documentados en este libro de Ivonne Vizcarra que se llama Volteando la Tortilla y que trata justamente de cómo las mujeres son quienes más habilidades han desarrollado ya, pues para, por ejemplo, el manejo de semillas, ¿no? Cuáles se pueden guardar para las siguientes temporadas, ¿no? Y cómo se pueden hacer eventualmente algunas experimentaciones. Entonces yo creo que sí contribuye de una manera positiva, por lo menos, como bien dices tú, a nivel doméstico y a nivel familiar. Habría que ver cuáles serían las estrategias para dejar de asumir que solamente son las mujeres las que deben hacer eso, ¿no? Y que cuando les llamamos guardianas de la vida, no perder de vista que esto implica para ellas también muchas cargas extras, ¿no? A los trabajos que ya de por sí tienen en el campo. Entonces, en ese sentido, pues yo te recomiendo, si te interesa ese tema, revisar los trabajos de Ivonne Vizcarra que se han hecho sobre todo en el sur y sureste de México. Gracias. Y tenemos más 3 comentarios, preguntas. Una primera es sobre la inclusión financiera. En realidad es mucho más un comentario, pero quizás usted podría hablar un poco también sobre programas y políticas públicas de inclusión financiera. El comentario es que las políticas públicas y programas, en las políticas y programas, es importante igual considerar la inclusión financiera, ya que también en este aspecto hay una fuerte disparidad de género que afecta terriblemente a las mujeres y en consecuencia a su alimentación. Entonces, un poco o que usted piensa sobre políticas, por ejemplo, de inclusión financiera también. La segunda es un poco sobre la relación entre inseguridad alimentaria, la pregunta es de Doris, la relación entre inseguridad alimentaria y la dificultad, por ejemplo, hoy los alimentos más accesibles son los alimentos ultra procesados, y entonces, cómo la inseguridad alimentaria o mismo la dificultad de acceder a los alimentos puede comprometer las tradiciones, los costumbres y la identidad alimentaria mexicana. Si usted puede hablar un poco sobre esto. Y hay un comentario, una pregunta que es un poco, si es posible que América Latina se una para fortalecer y ayudar a cambiar lo que está ocurriendo con las mujeres, que a pesar de participar en la producción de alimentos, tienen cada vez más dificultades para acceder a ellos. Quizás aquí usted podría hablar un poco sobre la importancia o no, o cómo esto funciona en América Latina, de los movimientos sociales de mujeres y las organizaciones de mujeres. Entonces, si usted podría comentar un poco sobre estos 3 puntos. Bueno, a reserva de que no soy necesariamente experta en estas temáticas, sobre todo en el tema de la política pública y los programas sociales, que insisto, no es algo a lo que le he estado dando seguimiento, pero sí me parece importante
que cuando se habla de la imposibilidad de que las mujeres, un porcentaje de mujeres que viven en el campo no tengan la posibilidad de acceder a la tierra, pues eso nos habla de otra suerte de candados, ¿no? Que se van reproduciendo y que se van sumando pues al hecho de que no puedan tener incluso financiamiento, ¿no? Es decir, si no son las titulares de las tierras que quieren producir, pues es muy difícil que también a ellas se les pueda dar algún tipo de financiamiento pues para producir o acceso a algún tipo de insumos o de tecnología, ¿no? Entonces yo creo que la inclusión financiera es importante, pero va a beneficiar a las mujeres que tengan tierra. Y yo creo que el problema aquí primero que hay que enfrentar y encarar es la muy mala distribución, ¿no? Y posesión de la tierra que hay y la relación que las mujeres tienen pues con ella, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto, porque insisto, yo no conozco mucho de la política pública en relación a la financiarización, ¿no? De las mujeres rurales, más allá de estos programas que se escuchan, ¿no? Como Sembrando Vida, pero no tengo datos de saber, por ejemplo, cuántas mujeres en relación a hombres son beneficiadas, ¿no? Con este tipo de transferencias directas y qué están haciendo con ellas, ¿no? Porque probablemente también muchas de esas transferencias directas, como ha sucedido con la historia de la política pública en México, pues se utilizan para salir de las dificultades del día a día, ¿no? Y no necesariamente se invierten en lo que se supone que se deben invertir, ¿no? Entonces, con respecto al segundo tema, ese tema sí lo vengo viendo, sí lo veo aquí en Oaxaca muchísimo, y están pasando cosas muy interesantes y al mismo tiempo muy esquizofrénicas, ¿no? Es decir, por un lado hay una cuestión que tiene que ver con el acceso de alimentos, en donde hay otra categoría que así como el género juega un papel muy importante, y es la clase, ¿no? Es decir, la clase es fundamental también para entender el comportamiento alimentario en un país como este, ¿no? Un país tan desigual como México, ¿no? En donde está uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y millones y millones y millones de personas que no pueden comprar la canasta básica, y que tiene que ver con esto que también hace ratito comentaba con la compañera de México que hacía la pregunta, ¿no? Sobre quiénes estamos accediendo a qué tipo de alimentos, ¿no? Y México, algunas regiones de México, es el caso de Oaxaca, pero también es el caso de Michoacán, probablemente el caso de Yucatán, el caso de Puebla, están pasando por una suerte como de revalorización de las cocinas tradicionales, ¿no? Que son cocinas muy variadas, muy diversas, muy ricas, ¿no? Que se vinculan a lo que también en México llamamos mestizaje culinario, ¿no? O sea, orígenes indígenas con productos traídos en la época de la colonia, ¿no? Cosas, digamos, una gastronomía muy sofisticada que al mismo tiempo que está siendo abandonada por las poblaciones rurales, está siendo apropiada por las clases medias y altas urbanas, ¿no? En donde a las poblaciones indígenas y campesinas se les ha introyectado una suerte de complejo de que comer tortillas con frijoles o nopales o quelites, pues es de indios pobres, ¿no? Y resulta que esos son los productos que ahora se están consumiendo en los restaurantes de 3 estrellas de la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca, ¿no? Dirigidos a un mercado muy específico, que en esta era del resurgimiento étnico, ¿no? Pues resulta que se convierten en mercancías pues muy valoradas y muy buscadas, ¿no? Entonces hay destinos gastronómicos, como es el caso de Oaxaca, en donde hay gente que viene única y exclusivamente a comer la comida tradicional, ¿no? La comida de los pueblos, de los mismos pueblos que ahora comen Coca-Cola y Sabritas y Maruchan y este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una suerte de proceso muy inequitativo en el intercambio, porque al mismo tiempo que la ciudad está demandándole a los pueblos cierto tipo de tomates, cierto tipo de chiles, cierto tipo de especies, cierto tipo de calabazas, etcétera, digamos, la modernidad alimentaria, como le llama Miriam Beltrán, le está regresando a esas comunidades, pues la chatarra, ¿no? La chatarra, la comida, los productos ultraprocesados, y pues y eso es lo que estamos, es decir, es un proceso en el que pues estamos teniendo un intercambio muy inequitativo, en donde estamos enfermando a las poblaciones rurales con productos de la agroindustria, pero aquí estamos revalorando, ¿no? Este tipo de alimentación, ¿no? En donde pues hay gente que, o sea, hay personas que ya, o sea, de hecho,
en Netflix hay programas que hablan de la cocina oaxaqueña, ¿no? O sea, de la cocina tradicional oaxaqueña. Y esto se está convirtiendo en un fenómeno que está afectando a muchísimas poblaciones y seguramente en muchas partes del mundo en donde esto está sucediendo, ¿no? En donde hay una tendencia a la búsqueda de la comida exótica, ¿no? Que en realidad es comida tradicional y de los pueblos, pero que se exotiza, se mercantiliza y que termina convirtiéndose pues en una mercancía muy cara de pagar y muy destinada a ciertos sectores de mercado, ¿no? De los foodies, del turismo gastronómico, ¿no? Que es de lo que un poco tenemos llena la ciudad en estos momentos en Oaxaca, ¿no? Entonces sí, en efecto, o sea, hay una cosa muy importante que tenemos que considerar cuando hablamos de esta revaloración de la cocina tradicional, porque está teniendo implicaciones directas en el campo, porque no es en el campo en donde se está revalorando la cocina tradicional, se está valorando en las ciudades, ¿no? Y con un fuerte componente, digamos, de lógica neoliberal, ¿no? Entonces, pues sí me parece algo que hay que tener en consideración cuando pensamos justamente en esta relación de cómo afecta la inseguridad alimentaria, también el ámbito, digamos, de lo que consideramos tradicional o de identidad alimentaria, cuando eso se está trasladando a sectores de mercado muy específicos, ¿no? Faltaba la de Elizabeth Gómez, disculpa. Que en América Latina se una para fortalecer y ayudar a cambiar lo que está ocurriendo con las mujeres. Yo creo que en América Latina hay muchísimo movimiento de las mujeres alrededor del tema de la alimentación. Justamente tiene que ver con la histórica asignación o imposición, o como le querramos llamar, de los roles de género que nos ha ubicado pues en las cocinas siempre, ¿no? Y al lado de las estufas y de los fogones, y con esa responsabilidad y esta ética introyectada de cuidar a los demás, ¿no? Esto no es naturaleza, es cultura, es un proceso sociocultural, político, histórico, pero que sí nos habla de que entonces es muy lógico pensar que si son las mujeres quienes que han estado históricamente vinculadas a estas labores de lo que llamamos la reproducción social, pues sean ellas las que empiezan a despertar una conciencia crítica alrededor de los fenómenos alimentarios que atraviesan ellas junto con sus familias, junto con sus criaturas, ¿no? De ver que tienen hijos enfermos, ¿no? De ver que están comiendo tan mal en las escuelas, de que los hijos ya no quieren comer ciertas cosas que ellas preparan porque prefieren la Maruchan, no prefieren la Coca-Cola, etcétera. Entonces, ahí sí hay digamos, hay mujeres que se han volcado, sobre todo en el campo, a organizarse alrededor pues de la producción, pero también del acceso a alimentos más saludables, ¿no? Entonces yo creo que los movimientos, bueno, yo sé que la agroecología en Brasil es todo un movimiento de mujeres muy importante, ¿no? Lo sé por colegas que trabajan allá. Entonces, y así como allá, así como en Brasil, en otras partes de América Latina, hay muchos movimientos de mujeres que tienen en el centro justamente el cuidado de la alimentación, porque el cuidado de la alimentación es el cuidado de la vida. Entonces, en ese sentido, quizás así como las mujeres indígenas han logrado desde hace muchos años establecer alianzas continentales y hacen encuentros de mujeres indígenas para hablar de su condición como mujeres indígenas, valdría la pena pues observar y ver estos fenómenos de mujeres que las une justamente la preocupación en torno a la producción de alimentos y el acceso a los alimentos desde las movilizaciones, ¿no? que hacen. Y seguramente hay encuentros muy importantes que se han hecho alrededor de la agroecología, alrededor de las metodologías participativas en relación a la producción de alimentos y a la transición de sistemas convencionales a sistemas no convencionales, ¿no? de producción de alimentos en el campo. Entonces, yo creo que ahí hay una potencialidad política muy importante de parte de las mujeres que están haciendo una lucha y que están dejando ver, ¿no? La importancia que tiene, porque no es menor, ¿no? Es decir, cuidar la alimentación es cuidar nuestra salud, pero también es cuidarlo cómo producimos alimentos, también es cuidar los bienes comunes, ¿no? que se tienen. Y todo esto va pegado, es decir, nada de esto lo podemos separar, lo tenemos que ver como en su complejidad, en su conjunto, digamos, de condiciones complejas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Charline. Hay diversos comentarios en el chat sobre la inclusión financiera, sobre
como la valorización gastronómica de los alimentos campesinos en otras regiones que no en el México, y si esto funciona o no. También hay otros comentarios sobre, bueno, yo no puedo mirar ahora acá, pero recomiendo, mi sugerencia es de que ustedes den una mirada, un vistazo en el chat también. Y con esto encerramos la clase de hoy. La idea es quedar siempre en cerca de 2 horas, y los invitamos para mañana la clase sobre producción y desarrollo sostenible. Seguimos discutiendo otros objetivos del desarrollo sostenible y sus impactos o sus dinámicas en América Latina y Caribe. Muchas gracias a Charline por su presentación y participación aquí, y por todas las ideas e informaciones muy importantes. También agradecemos a todos los participantes de hoy y los invitamos a estar acá mañana. Un saludo. Hasta mañana. Muchas gracias, Katia. Gracias a todas y a todos. Saludos desde Oaxaca.